Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. La sierra ardía con el fuego de la guerra. La sangre se mezclaba con la tierra seca y el viento arrastraba el olor metálico de la muerte. El Cártel del Norte y el Cártel del Golfo llevaban meses peleando la plaza de San Felipe del Monte, un pueblo olvidado entre cerros y caminos polvorientos. Era un lugar importante en el mapa, pero sí en el negocio. Era un paso clave para el trasiego de droga rumbo a la frontera, y donde hay droga, hay muerte. Entre los sicarios que llegaron a reclamar la plaza estaba el Toro, un tipo imponente, de voz ronca y mirada que partía el alma. Le decían así porque cuando entraba en combate, no paraba hasta que todos sus enemigos estuvieran en el suelo. Era un asesino hecho y derecho, sin miedo, sin culpa. Para él, la muerte era su pan de cada día. Una noche, en medio del caos, entró a un table dance del pueblo para desestresarse. Ahí conoció a Yaretsi, una muchacha de mirada penetrante y movimientos hipnóticos. No era la más bonita del lugar, pero tenía algo que atrapaba. A diferencia de las otras, ella no parecía asustada de ver a un sicario como él. De hecho, se le acercó con una gran sonrisa. ¿Qué lo trae por aquí, patrón?, preguntó, inclinándose sobre la barra con los ojos clavados en los de él. El Toro se rió, encendió un cigarrillo y la miró de arriba abajo. Trabajo. ¿Y tú? ¿Qué es aquí? No pareces una morra cualquiera. Ella sonrió sin dejar de verlo a los ojos. Yo tampoco vine por dinero. Lo que empezó como un simple juego terminó en algo que Yaretsi nunca imaginó. Se enamoró perdidamente de él. Le cocinaba, lo cuidaba cuando llegaba herido de los enfrentamientos y lo esperaba todas las noches. Pero el Toro nunca fue hombre de una sola mujer. Para él, Yaretsi era solo otra vieja más en su camino. Cuando ella se dio cuenta de que no era correspondida, algo dentro de ella cambió. El amor se volvió rencor y el rencor se convirtió en venganza, porque Yaretsi no era una mujer común, era una bruja, una que conocía los secretos más oscuros de la sierra, y cuando la luna llena se alzó sobre San Felipe del Monte, selló la maldición sobre el Toro, una que lo perseguiría hasta su último aliento. Buenas noches, Foster. Me llamo José Luis, pero en este negocio me conocen como el Toro. Llevo más de una década en el jale, ejecutando enemigos, levantando gente y defendiendo la plaza. No es que me enorgullezca lo que hago, pero así es la vida. Uno no elige en qué mundo nace, pero sí cómo sobrevive en él. Cuando llegamos a San Felipe del Monte, sabíamos que el jale iba a estar difícil. El Cártel del Golfo tenía el pueblo bien controlado, con halcones en cada esquina y pistoleros listos para reventarnos en cuanto pisáramos su terreno. Pero a nosotros nos mandaron a tomar la plaza, y cuando el patrón dice que algo es nuestro, se vuelve nuestro, con sangre si es necesario. El primer mes fue pura guerra, rafagueos en la madrugada, emboscadas en la carretera, cuerpos apareciendo en los caminos. Perdimos a varios de los nuestros, pero poco a poco les fuimos ganando terreno. La gente del pueblo, como siempre, se hizo de la vista gorda. Sabían que si hablaban, no vivirían para contarlo. Fue en ese tiempo que conocí a Yaretsi. No sé si decir que fue una buena o mala suerte. La vi en el table dance que quedaba un par de calles de donde nos estábamos quedando. No era la más buena del lugar, pero tenía algo raro. Una presencia que te acercaba, como si estuvieras viendo a alguien que no debería estar ahí. Me acerqué por pura curiosidad y la morra me sonrió como si ya me conociera de toda la vida. Al principio todo fue leve. Me gustaba que me atendiera cuando llegaba al lugar, que me sirviera las chelas, que me hablara bonito. Pero ella empezó a clavarse, demasiado. Y yo no estaba para eso. Yo no me enamoro. Yo voy a lo que voy y sigo con mi vida. Un día después de un enfrentamiento donde casi nos revientan, llegué hasta su casa. Ella me recibió con una sonrisa como siempre, pero algo en su mirada me puso inquieto. Se veía distinta, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. ¿Todo bien, mija?, pregunté, tirándome en su sillón. Sí, me respondió, pero su tono era seco. Me sirvió un trago de mezcal y se sentó frente a mí. Esa noche fue la última vez que estuve con ella. Al día siguiente, cuando desperté, algo estaba mal. Sentí un peso en el pecho,
como si algo me estuviera aplastando. Me levanté sudando frío y con un dolor de cabeza insoportable. Me miré al espejo y noté que mi piel se veía mucho más pálida de lo normal, como si me hubiera chupado la sangre en la noche. Pensé que tal vez era el cansancio o la cruda, pero no, era otra cosa. Esa misma noche, cuando estábamos en la casa de seguridad, me fui a dormir temprano. Cerré los ojos, pero apenas me estaba quedando dormido cuando sentí un frío de la chingada. Y entonces los vi, los muertos. Las primeras caras que aparecieron en la oscuridad de mi cuarto fueron la de los tipos que yo mismo había ejecutado, con las balas en la frente, los ojos abiertos y los cuerpos llenos de agujeros. No hablaban, pero me miraban fijamente, como si quisieran algo de mí. A la chingada, murmuré, encendiendo la luz de golpe con algo de temor. Pero no se fueron, solo se quedaron ahí, parados en la esquina de mi cuarto. Intenté ignorarlos, pensando que era mi cabeza jugándome una broma pesada. Pero cada noche que pasaba, más y más aparecían. Los muertos se multiplicaban, gente que ni siquiera recordaba haber matado, sicarios, civiles, halcones. Todos me veían, en silencio, con esos ojos vacíos. No podía dormir, no podía comer, estaba volviendo loco. Un día, en pleno mediodía, fui al baño a lavarme la cara. Levanté la vista y ahí estaban, parados detrás de mí en el espejo. Grité del terror y metí un balazo al espejo. Mis compas me vieron raro, pero no dije nada. ¿Cómo les iba a explicar que los muertos me estaban siguiendo? Empecé a preguntar por Yaretsi, pero nadie la había visto desde la última noche que estuve con ella. Se esfumó del pueblo como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando me di cuenta, esa morra me había hecho algo. Decían que en los cerros había brujas, gente que se transformaba en animales, en sombras, en monstruos. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta ahora, porque cuando llegó la siguiente luna llena, vi algo que me hizo saber que mi vida ya no me pertenecía. Desperté entre sudor frío y el sonido de mi propia respiración entrecortada. La casa donde nos escondíamos en las afueras del pueblo se sentía sofocante, como si el aire estuviera cargado con algo que no podía ver. Miré hacia la puerta entreabierta y lo pude observar. Un hombre, uno de los primeros que maté cuando llegamos a la plaza, estaba parado en el umbral. No había sangre en su cuerpo, pero su piel estaba marchita, como si se hubiera podrido en segundos. Sus ojos vacíos me miraban con una expresión inhumana. Me eché hacia atrás y saqué la pistola. Disparé sin pensarlo ni un momento. El estruendo retumbó en la casa, pero el hombre ni se inmutó. Se quedó ahí, inmóvil, y de pronto se multiplicó. Atrás de él aparecieron los demás, todos, decenas de hombres a los que había mandado al otro mundo. Algunos con los balazos que les metí, otros con cortes de cuchillo. Intenté salir corriendo, pero la puerta de la casa se cerró de golpe. Un susurro como una risa ahogada llenó toda la habitación. Nunca te dejarán en paz. Era la voz de ella, de la bruja. De pronto las luces parpadearon y los espectros comenzaron a avanzar. Sentía su aliento putrefacto en mi piel, sus dedos tocando mi cuello, mi rostro, mis brazos. Caí al suelo, gritando, forcejeando contra algo que no podía tocar realmente. Me revolcaba en el piso como un animal, disparando a la nada hasta que el cargador se vació. Mi mente explotaba con el eco de los disparos y los gritos de los muertos. Cerré los ojos, esperando el final. Pero el final no llegó. Desperté cuando alguien me sacudía. Era uno de mis compañeros. «Güey, ¿qué chingados te pasa? Estás gritando como loco». La luz del día entraba por la ventana. No había nada más en la casa. No había cuerpos, no había espectros. Todo había desaparecido. Pero yo sabía la verdad. No era una simple pesadilla. No podía ser un sueño. Me levanté tambaleante y vi a mis compas mirándome raro. Uno de ellos me dijo que llevaba 2 días desaparecido, que me habían encontrado deshidratado y delirando. No les dije nada, no quería que me tomaran por loco, pero sabía que algo me estaba siguiendo. Desde entonces, muy seguidamente en las noches lo veo, no importa dónde esté, en ese pueblo, en un hotel de paso, en un auto en carretera. Ellos siempre están ahí, se quedan en la esquina del cuarto, en la oscuridad, observándome, sin moverse y sin hablar. A veces escucho susurros y otras veces risas. Intenté ir con curanderos, con doctores, psiquiatras, busqué ayuda por todos lados, pero nada funcionó. La maldición de la bruja me ató a este infierno. Hoy en día vivo con miedo, con paranoia, con la certeza de que un día, cuando mi cuerpo ya no aguante más, cuando mi mente se quiebre por completo, ellos no solo estarán mirándome,
sino que ellos vendrán por mí. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La sierra ardía bajo el sol inclemente. Los árboles apenas hacían sombra y el polvo levantado por las botas militares se pegaban a la piel sudorosa de los hombres que avanzaban con cautela. La operación había sido rápida y letal. Los federales habían recibido el pitazo de que en ese rancho se ocultaba un gran capo importante del cartel de la región. Cuando irrumpieron, esperaban encontrar resistencia, pero lo que hallaron los dejó helados. Los sicarios estaban muertos, pero no abatidos por balas. Sus cuerpos estaban destrozados, como si una bestia los hubiera despedazado con garras y colmillos. El olor a azufre impregnaba el aire. En el centro del rancho, en un trono improvisado de madera y piel, yacía el cadáver de un hombre con el torso desnudo, la piel marcada con cicatrices negras y un par de cuernos sobresaliendo de su frente. Nadie dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. Aquello no era humano. Los cuerpos fueron recogidos en silencio y el caso nunca llegó a los medios. Aquella historia quedó enterrada entre informes clasificados y rumores. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Vicente, pero en el cártel me conocen como el Tizón. No por negro ni chamuscado, sino porque mi especialidad era dejar las cosas en llamas. Mi historia con el narco de los cuernos no es una que cuente seguido, porque hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Pero ya he vivido suficiente para saber que a veces el miedo pesa más que la bala. El capo en cuestión se llamaba Ramón, pero todos le decían el patrón de la sombra. Era un tipo de rango medio en la organización, respetado pero no intocable, de esos que controlan pueblos enteros, pero no salen en la tele. Lo conocí cuando me mandaron a reforzar su zona, en la Sierra de Guerrero, porque un cártel rival andaba queriendo meterse. Él no era como otros patrones, tenía una mirada extraña, algo en sus ojos que te ponía nervioso. Decían que no dormía, que a veces escuchaban cosas raras en su hacienda por las noches, como rezos en una lengua que nadie reconocía. Nunca le di verdadera importancia. En este negocio, la gente se vuelve loca de muchas maneras. La primera vez que vi algo raro fue en un enfrentamiento con los rivales. Era un convoy de 3 camionetas. Nos emboscaron en un camino de terracería. Todos nos tiramos al suelo y respondimos el fuego. Pero la cosa se puso fea cuando nos empezaron a rodear. Yo estaba cubriéndome detrás de la Suburban cuando vi al patrón salir de la nada, caminando de frente, sin miedo. Le dispararon. Lo vi con mis propios ojos. Al menos 5 balas le habían pegado en el pecho, pero no cayó. En lugar de eso, siguió avanzando, con una sonrisa en los labios. Fue como si algo dentro de él se hubiera encendido. En cuestión de segundos, los sicarios rivales estaban muertos. No sé qué pasó. Recuerdo disparos, gritos y luego silencio. Cuando miré al patrón, estaba cubierto de sangre, pero no era la suya. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo y por un instante creí ver algo en su frente. 2 protuberancias, apenas visibles, como cuernos que asomaban de su piel. Después de eso, todo cambió. El patrón empezó a transformarse. Al principio eran cosas sutiles. Su piel se volvió más oscura. Sus uñas crecieron más de lo normal. Y su voz adjuntó un tono más grave, como si hablara desde el fondo de un pozo. Algunos decían que era un efecto secundario de las drogas que consumía, pero yo sabía que no era eso. Lo vi con mis propios ojos la noche que decidí espiarlo en su hacienda. Me metí entre las sombras, moviéndome con cuidado. Vi lo que nunca debía haber visto. El patrón estaba en el centro de la habitación, rodeado de velas negras y símbolos dibujados con sangre en el suelo. Frente a él, una figura oscura, imposible de describir, flotaba en el aire. No tenía forma humana, pero tampoco animal. Susurraba cosas en un idioma que me hizo sentir náuseas, y el patrón estaba sonriendo. Se arrodilló y sin dudarlo clavó un cuchillo sobre su propio brazo. La figura se desvaneció, pero en su lugar, los cuernos de su frente se hicieron más visibles. Ahora eran completamente reales. Ahora era un monstruo. Esa noche entendí que el patrón tenía un pacto, y su poder no hacía más que crecer. Las balas comenzaron a llover como una tormenta de acero. Los gritos de los sicarios resonaban entre los cerros mientras el estruendo de los cuernos de chivo y los R-15 se mezclaban con el silbido de las balas cortando el aire. Yo estaba agazapado tras un camión blindado, recargando mi arma con manos temblorosas. No era miedo, era otra cosa, una sensación de que todo estaba mal. El señor de los cuernos estaba en medio del campo de batalla. Su cuerpo, que ya no parecía humano, absorbía las balas como si fueran de juguete. Su piel se había vuelto dura, oscura, como si se hubiera carbonizado.
Sus ojos brillaban con un rojo infernal y de su frente emergían 2 cuernos curvados, afilados como dagas. Cada vez que disparaba su rifle, el eco de la detonación parecía un rugido demoníaco. Los soldados que enfrentaban a su grupo retrocedieron. Nadie sabía qué hacer. Aquel cabrón no era humano. Había vendido su alma, eso quedaba claro. Pero el gobierno no iba a permitir que alguien como él siguiera con vida. Desde lo alto del cerro aparecieron 2 helicópteros artillados. Las ametralladoras comenzaron a escupir fuego, cortando a los sicarios en pedazos. El capo se paró en medio del campo, extendió los brazos y soltó un grito que me heló la sangre. No era un grito de hombre, era algo más, algo que venía a otro lado, de un abismo del que ningún humano debería asomarse. Pero ni siquiera esa cosa podía contra la tecnología militar. Un misil impactó justo donde él estaba. El fuego y la metralla lo envolvieron todo. La explosión fue tan brutal que me lanzó varios metros. Cuando el polvo se asentó, no quedaba rastro de él, solo una marca en la tierra, un cráter ennegrecido con olor a azufre insoportable. Después de la balacera, los pocos que quedamos vivos nos entregamos. No había salida, el círculo se había cerrado. Nos subieron a los camiones y nos llevaron a un cuartel. Nos interrogaron, nos golpearon, pero nadie mencionó nada de lo que había pasado en la sierra. Uno de los soldados, un teniente que parecía tener más información de lo que decía, se sentó frente a mí y con una calma escalofriante y me preguntó: «Dime la verdad, cabrón, ¿qué viste ahí arriba? Dime lo que sabes del patrón». Yo bajé la mirada, fingiendo no entender. «Nada, señor, solo era un loco. Seguramente estaba bajo los influjos de una droga. Ya ve cómo es la gente de la sierra, creen en chingaderas». El teniente sonrió, pero en sus ojos vi que no me creía, o quizás él ya sabía lo que había pasado. No me hizo más preguntas. Han pasado años desde aquella noche. Sobreviví a la guerra. Me sacaron de la cárcel y ahora trato de llevar una vida más tranquila. Pero cada noche cuando cierro los ojos, veo esa silueta envuelta en fuego, con sus ojos rojos como brasas ardiendo y su risa resonando en mi cabeza. Nadie habla de él, no hay registros oficiales. Su nombre parece ser que desapareció, pero yo sé lo que vi, sé lo que ese cabrón hizo, y lo peor de todo es que a veces, en la oscuridad, siento su presencia, como si nunca hubiera muerto, como si siguiera aquí esperando algo. Tal vez el pacto no terminó con su muerte, y tal vez solo está esperando a alguien más que lo suceda. La casa de seguridad estaba en completo silencio, salvo por el sonido del reloj de la pared y la respiración pesada de los hombres armados que la custodiaban. Afuera, el viento movía las lonas que cubrían la entrada, y la luna iluminaba la tierra seca del rancho abandonado. Adentro, la mujer sentada en la silla, con las manos atadas en la espalda y un vendaje en los ojos, parecía tener miedo. No lloraba, no suplicaba, solo estaba ahí, como si su presencia dominara el lugar. Los hombres que la vigilaban habían hecho esto decenas de veces antes: secuestrar, pedir rescate, cobrar y soltar o desaparecer a la víctima según les conviniera. Pero esta vez era diferente. Desde que la trajeron, uno de ellos dijo haber visto sombras moverse donde no deberían haber sombras. Otro, mientras fumaba afuera, juró que escuchó su nombre susurrado en el viento. Y lo peor de todo, 2 de ellos habían muerto en circunstancias inexplicables. Uno en el baño, de un infarto fulminante. Otro simplemente cayó al suelo en la cocina, con los ojos abiertos y una expresión de terror. El jefe de la célula, apodado el Puma, no creía en supersticiones. Solo veía una mujer que valía dinero y que pronto entregaría un pago. Pero la duda ya estaba sembrada entre los hombres. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué no nos tenía miedo? Buenas noches, Foster. Me llamo Iván y llevo años trabajando en esto. Soy sicario, ejecutor, matón, como le quieran llamar. He hecho cosas que no se cuentan, cosas que te persiguen en las noches y te quedas solo y en silencio por demasiado tiempo. Pero nada de eso me preparó para lo que vivimos con esa mujer. El encargo parecía fácil, un secuestro express. La levantamos de su casa en las afueras de la ciudad. Vivía sola, sin hijos ni esposo. Una mujer en sus 30s, de piel morena, cabello largo y negro. No gritó, no pataleó, solo nos miró con unos ojos oscuros que parecían atravesarnos. En el camino, los muchachos hacían chistes para relajarse. Yo solo manejaba, sintiendo que algo estaba mal desde el inicio. Normalmente las víctimas sollozan, piden ayuda, hacen preguntas, pero ella no, era diferente. Se quedó callada, con una leve sonrisa en los labios. ¿No te da miedo morir?, le preguntó el Puma, de forma burlona. ¿Y a ti?, le respondió ella con una voz suave.
pero que le congeló la sangre a todo el que iba en el auto. La casa de seguridad estaba en un rancho apartado. La amarramos a una silla en la sala y le cubrimos los ojos. El Puma hizo la llamada a la familia para pedir el rescate. Todo parecía rutinario, un secuestro express más, pero en cuestión de unas horas, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue el Chino, uno de los más rudos del grupo. Salió a hacer del baño y no volvió. Lo encontramos tirado detrás de la casa. La cara la tenía pálida como si le hubieran drenado la vida. Seguramente murió de un infarto, dijo el Puma, de tanta chingadera que se mete, pero yo no me lo creí. El Chino era joven, fuerte, algo le había matado del puro susto. Luego, otro más empezó a balbucear cosas raras. Decía que veía sombras moviéndose en los rincones, figuras de ojos rojos espiándolo desde la oscuridad. Pensamos que seguramente se había metido algo, pero a la mañana siguiente lo hallamos muerto en la cocina, con los ojos abiertos y una mueca de horror en el rostro. Para ese momento los demás ya estaban asustados. Decían que la mujer nos había hecho algo. Esa vieja no es normal, murmuraban. Debe ser una bruja. El Puma no creía en esas cosas, pero cuando el flaco cayó fulminado en medio de la sala, con las venas negras como si algo lo hubiera envenenado, ya nadie podía ignorarlo. «Patrón, tenemos que soltarla», le dije, pero el Puma se negó. «Si la soltamos, quedamos como pendejos. Nadie nos va a tomar en serio. Si no la soltamos, nadie va a quedar vivo», le respondí. La mujer, que había permanecido en silencio, sonrió. «Sabio consejo», dijo. «Suéltame y quizás vivas para contar esta historia». El Puma sacó su pistola y me apuntó. «Si la sueltas, el que muere eres tú». Para ese momento no tenía dudas. Lo que fuera que nos estaba matando provenía de ella. Habíamos tomado a la persona equivocada. Yo no quería ser el siguiente. La pistola del Puma apuntaba a mi pecho y el sudor corría por mi frente como si el aire se hubiese vuelto más espeso y caliente. El resto de los hombres estaban en silencio, esperando, casi paralizados, como si el ambiente se hubiera vuelto irrespirable. Yo sentí un nudo en el estómago, pero no era miedo lo que me consumía, sino un creciente sentimiento de fatalidad, como si algo ya nos estuviera envolviendo de manera irremediable. «El Puma», dije con voz temblorosa, pero firme. «Esta mujer no es normal, la hemos cagado». Mis ojos se encontraron con los de la mujer amarrada. No sabía qué veía en ella, pero había algo en su mirada que no dejaba lugar a dudas. La persona que teníamos frente a nosotros no era humana, o al menos no era de la misma manera en que entendemos a la humanidad. Ella sonrió lentamente, una sonrisa que no parecía provenir de un ser vivo, sino de algo mucho más antiguo, algo que llevaba siglos observando. «Es tarde para arrepentirse», murmuró con una voz suave que resonó en cada rincón de la habitación. «Ahora sufrirá las consecuencias de sus decisiones». El Puma no reaccionó. La presión de la pistola seguía siendo palpable, pero por alguna razón parecía como si no estuviera allí. La mujer, con sus ojos vendados, parecía más segura que todos nosotros juntos y con armas, y cuando su boca pronunció esas palabras, todo se volvió más oscuro. Hubo un golpe seco, como si alguien hubiera dado un fuerte puñetazo a la pared. Un ruido sordo, pero que provenía del más allá. El Puma vaciló. Sus ojos buscaban una explicación, pero no la encontró. Algo en el aire cambió, como si las sombras de la casa cobraran vida propia, moviéndose rápidamente de un lugar a otro, dejando una sensación indescriptible de que estábamos siendo observados por algo que no podía ser visto. De pronto, otro de nosotros, que estaba cerca de la ventana, gritó y se desplomó de espaldas. Su cuerpo no tocó el suelo como uno esperaría, sino que fue absorbido por la oscuridad, como si una fuerza invisible lo hubiera tragado. No hubo rastro de él, solo el eco de su grito. Los demás hombres se quedaron paralizados, mirándose unos a otros, buscando una respuesta que no llegaba. «La muerte es solo el principio», susurró la mujer nuevamente, y su tono había cambiado, sonando ahora más poderosa, como si hubiera invocado algo. En ese momento me di cuenta de que estábamos completamente fuera de nuestro alcance. El Puma, ya visiblemente nervioso, dejó caer la pistola. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, pero su voz era débil, como si algo le estuviera ahogando desde adentro. Yo intenté moverme hacia él, pero al dar el paso, el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Las sombras parecían acurrucarse alrededor de nosotros, formando figuras inhumanas, distorsionadas que se retorcían como si fueran seres de una pesadilla. Fue entonces cuando lo supe. No había escape. Nos habíamos metido en algo mucho más grande que nosotros, algo que no puede ser explicado con palabras. Pero mientras el Puma miraba a su alrededor, aterrorizado, la mujer amarrada siguió sonriendo. «Ahora todos pagarán por lo que han hecho»,
dijo con tranquilidad. Este lugar es mío y no dejaré que salgan. El suelo comenzó a agrietarse y un resplandor anaranjado surgió de las grietas. Las figuras oscuras tomaron forma, acercándose cada vez más. Nadie sabía qué hacer. El puma intentó levantar su arma, pero ya no tenía fuerzas para disparar. En un abrir y cerrar de ojos, fue arrastrado hacia la esquina de la sala, donde la oscuridad lo absorbió por completo, dejándonos a todos en un estado de parálisis total. La oscuridad se había apoderado de la casa de seguridad. Solo quedábamos yo y el último de los hombres, que temblaba sin control, rezando y murmurando palabras ininteligibles, mientras su mirada se perdía en el vacío. Yo estaba completamente paralizado, sin saber si lo que veía era real o producto de alguna ilusión. La mujer, con su presencia inexplicable, seguía allí, sentada en su silla. Era como si todo a su alrededor se hubiera detenido, como si el tiempo ya no importara. Yo sentía que me hundía en la locura. Cada pensamiento se convirtió en una batalla contra mi propia mente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué habíamos hecho? ¿Cómo habíamos desencadenado todo eso? La mujer inclinó la cabeza y con voz calmada dijo: ¿Sabes por qué no me mataste al principio? Porque siempre estuve aquí, esperando, y ahora ya no puedes escapar. No de mí, no de lo que he traído conmigo. Y entonces todo se volvió una mezcla de luces, sombras y sonidos que no podía identificar. El último comenzó a gritar. Era un sonido tan desgarrador que me hizo quererme tapar los oídos, pero era imposible evitarlo. Su cuerpo se retorcía en el suelo y con cada movimiento más y más figuras oscuras emergían de las grietas del piso, como si todo el mal del mundo se hubiera concentrado en ese espacio y lo estuviera devorando. Miré hacia la mujer y sentí que algo en mi interior se rompía. Ella ya no era solo una secuestradora, era algo mucho más antiguo, algo que había estado acechando en las sombras, esperando a que cometiera un error, esperando a que llegara el momento de reclamar lo que le pertenecía. En ese instante su sonrisa se amplió, pero no de una manera humana. Era una sonrisa que me helaba la sangre. El precio ya está pagado, dijo, y con un suave movimiento de su mano, las sombras comenzaron a rodearnos, devorándonos en la oscuridad. Horas después, cuando el sol comenzó a elevarse en el horizonte, la casa de seguridad parecía haber sido completamente destruida. La tierra alrededor de la casa estaba marcada con símbolos que nadie podía explicar. El aire se sentía pesado, denso, como si algo se hubiera sellado ahí. No hubo rastro de los hombres que habían estado allí, ninguno de ellos. La mujer, la que había sido nuestra víctima, desapareció sin dejar ni una sola huella. Nadie supo nada más de ella, y los rumores comenzaron a extenderse rápidamente en el mundo criminal. Algunos decían que había sido una bruja, otros afirmaban que habían hecho un pacto con el diablo. Pero lo cierto es que nadie tiene el valor de acercarse a la casa del rancho abandonado. Los que lo intentaron nunca regresaron. El tiempo pasó y aquellos que sobrevivieron a la pesadilla comenzaron a olvidar, o al menos intentaron olvidarlo. Pero yo nunca pude. Cada noche, al cerrar los ojos, veía sus ojos oscuros y escuchaba su voz resonando en mi cabeza, y sabía que tarde o temprano ella volvería, porque cuando haces un trato con lo sobrenatural, no hay forma de salirse. Y lo peor de todo es que ya no podía confiar en mí mismo. En lo profundo de mi ser, sabía que la maldición que había desatado en esa casa, de alguna manera, me había alcanzado también. Ahora, siempre que escucho un susurro en el viento, no puedo evitar pensar que ella está ahí, esperando. El eco de su voz me sigue, cada vez más cercano, cada vez más fuerte. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Puma para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno. Les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. El rumor corría entre los pasillos oscuros de los barrios olvidados. Un sicario había hecho un trato con algo que no era de este mundo. Nadie sabía bien qué había dado a cambio, pero decían que no le entraban las balas.
que podía caminar entre el fuego cruzado sin un solo rasguño. Lo veían sobrevivir a emboscadas imposibles, salir ileso de enfrentamientos que habrían acabado con cualquier otro. Sin embargo, algo lo seguía, algo que no era de este mundo. Buenas noches, Foster. Mi nombre no importa. En este negocio nadie se presenta con nombres reales. Solo importan las lealtades y las deudas. Por años fui un fantasma entre los vivos, cumpliendo encargos sin preguntas, sin emociones, hasta que una noche todo cambió. Era un trabajo sencillo, vigilar un cargamento y asegurarme de que llegara a su destino. Nada de fuego, nada de desmadres, pero el destino es complicado y las cosas nunca salen como lo planeas. Nos cayeron en la carretera, balacera, gritos, el estruendo de los rifles. Yo debí haber muerto ahí. Sentí el impacto de una bala en el pecho, otro en la pierna, caí al suelo y esperé lo inevitable, pero no llegó. Cuando me levanté, los cuerpos de mis compas estaban regados por el suelo, mientras los contras se daban a la fuga, pero yo seguía respirando. Me palpé el pecho, había sangre, pero no era mía. No entendía cómo seguía vivo. No le di muchas vueltas al asunto. Pensé que tal vez había sido suerte o adrenalina, pero la suerte no se repite tantas veces. A las semanas nos tocó otra emboscada. Todos murieron, pero yo quedé de pie. Y ahí fue que empezaron las sombras. Al principio pensé que eran paranoias. En este negocio los fantasmas de los que caen siempre te persiguen, pero esta era diferente. Veía figuras en las esquinas de mi visión. Escuchaba susurros en la madrugada. Una vez, en el espejo del baño, vi un hombre parado detrás de mí, y un segundo después ya no estaba. Mis amigos lo empezaron a notar. Me decían que estaba raro, que ya no dormía, que mis ojeras parecían de un muerto en vida. Un cabrón me dijo que fuera a ver una bruja en el cerro, que ella podría decirme qué estaba pasando. La bruja vivía en una cabaña apartada, rodeada de velas y extraños amuletos colgados del techo. Me miró con sus ojos hundidos y me dijo algo que me congeló la sangre. Hiciste un pacto, aunque no recuerdes cómo. Tu alma ya no te pertenece. En el momento quise reírme, pero en el fondo sabía que tenía razón. Algo se había roto en aquella carretera. Algo me había reclamado y solo era cuestión de tiempo antes de que viniera por mí. El aire olía a tierra mojada y pólvora. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Sentí el peso de mi arma en las manos, pero también sabía que no había forma de dispararle a algo que no era completamente de este mundo. Mis pies se hundían en el lodo mientras intentaba seguir avanzando, pero esas cosas seguían ahí. Las veía entre los troncos de los árboles, siluetas de hombres que no deberían de estar caminando, algunos con los rostros reventados por balazos, otros con agujeros por el cuerpo. Todos me miraban, como esperando. De repente escuché un silbido largo, profundo, como si viniera de todas partes. Me congelé. Ese silbido lo había escuchado antes. Mi abuelo me contó que cuando un silbido así te sigue, significa que la muerte anda cerca, y yo la sentía. Intenté moverme, pero algo me tomó el brazo, unas manos huesudas, frías como la noche. Grité y me zafé, cayendo de espaldas. El golpe me sacudió todo el cuerpo y cuando levanté la vista, vi algo que me hizo congelar la sangre. Era él, el diablo. No tenía cuernos ni piel roja, era solo una sombra, más oscura que la noche misma, con ojos brillantes como brasas. Se inclinó hacia mí y escuché su voz en mi cabeza, profunda y burlona. Tu tiempo en este mundo se ha acabado. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo me hubiera atravesado. Mi respiración se volvió pesada. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Vi las sombras de los muertos acercándose, rodeándome. Algunos susurraban mi nombre. Me miraban con rencor, con odio, con ganas de arrastrarme con ellos. Grité con todas mis fuerzas, pero el eco de mi voz se perdió entre los árboles. De pronto, entre toda la oscuridad, vi algo que no esperaba. Era la bruja. Estaba ahí, parada a unos metros, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Murmuraba palabras que no entendía, pero el aire cambió. Una ráfaga de viento frío sacudió el bosque y las sombras se estremecieron. El diablo retrocedió un paso. La bruja sacó un puño de tierra de un costalito que traía colgado y me la arrojó directo a la cara. Sentí un ardor intenso en los ojos y la boca, como si me hubiera tragado brasas encendidas. Grité de nuevo, esta vez de dolor. La escuché con claridad. Era su voz, pero sonaba lejana, como si viniera de muy dentro de mi cabeza. Me indicó que corriera.
Me arrastré por el suelo y me levanté como pude. Mi cuerpo entero temblaba. No volteé a ver atrás, solo corrí como nunca en mi vida, sintiendo que algo me respiraba en la nuca. No sé cómo logré llegar hasta la brecha que llevaba de vuelta al pueblo. Solo recuerdo ver las primeras luces de las casas y desplomarme en el suelo, sintiendo que mi corazón iba a estallar en mi pecho. Cuando desperté, estaba en la casa de un viejo conocido. Me habían encontrado tirado en el camino y me llevaron ahí. Nadie entendía bien qué es lo que me había pasado. No supe qué decirles. En los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero algo me lo impedía. Las marcas en mi brazo, todos huesudos, como si alguien me hubiera sujetado con una fuerza inhumana. No volví a saber de la bruja. Pregunté por ella en el pueblo, pero decían que nadie la conocía. Algunos decían que nunca existió, que solo era una leyenda del cerro, pero yo sé lo que vi. Vendí mi arma, dejé mi vida de sicario y me largué de ahí. No volví a hacer tratos con nadie, ni con vivos, ni con muertos. A veces en las noches, cuando todo está en silencio, escucho un silbido largo y profundo. Cierro los ojos y me digo que es el viento, pero en el fondo sé la verdad. Sé que sigue ahí, esperándome, y que vendrá por mí. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El viento silbaba entre los árboles secos del paraje desolado. La camioneta negra se detuvo en un claro, lejos de la carretera. Solo el murmullo de los grillos y el rugido lejano de un motor rompían la quietud de la noche. 5 hombres bajaron, armados y con el rostro cubierto. Arrastraban a un hombre golpeado, con la ropa empapada en sangre y los ojos hinchados por los golpes. Uno de ellos sacó una pistola y, sin dudarlo, le disparó en la cabeza. El cuerpo cayó al suelo como un costal de piedras. Otro de los sicarios, con una navaja afilada, se agachó y le cortó los dedos. Era su firma, así dejaba en claro quién mandaba en la zona. Cubrieron el cadáver con tierra y hojas secas. Ninguno de ellos miró atrás cuando volvieron a la camioneta y se perdieron en la oscuridad de la carretera. Si hubieran sabido lo que iba a pasarles, tal vez se hubieran asegurado de quemarlo, o al menos de escapar lo más lejos posible. La primera vez que noté algo raro fue 3 noches después de aquella chamba. Yo estaba en mi casa, en mi cuarto, viendo la tele con una chela en la mano. Me sentía tranquilo, seguro. Todo había salido bien, sin testigos, sin broncas. Entonces, de repente, sentí un frío escalofriante, como si alguien hubiera abierto un refrigerador gigante en la sala. Me recorrí un escalofrío por la espalda y por instinto miré hacia la ventana. Ahí, en la calle vacía, vi a alguien parado. No podía verle bien la cara, pero había algo en su postura que me puso los pelos de punta. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí, mirándome. Me acerqué un poco más y cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, mi corazón se detuvo un segundo. Era él, el muerto. Su ropa estaba manchada de sangre, su cara desfigurada por los golpes, pero sus ojos eran lo peor. Estaban hundidos, pero en ellos había algo más allá de la muerte. Me estaban viendo, me estaban reclamando. Cerré los ojos y sacudí la cabeza. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Me dije que tal vez era el cansancio, el alcohol o simplemente mi mente jugándome una mala broma. Pero sabía que no, sabía lo que había visto. Los días siguientes fueron una pesadilla, no solo para mí, sino para todos los que estuvimos esa noche en el cerro. Primero fue el gordo. Estaba manejando su troca por la carretera cuando, según lo que contaron los testigos, de la nada, empezó a gritar como loco y perdió el control. Su camioneta se estampó contra un muro y explotó. Luego el chino. Lo encontraron muerto en su casa. Un infarto, dicen, pero los que lo vieron antes decían que andaba paranoico, que decía que alguien lo seguía, que le susurraban su nombre a la madrugada. Cuando el cuate y el flaco también cayeron, supe que no era coincidencia. Algo nos estaba cazando. Una noche mientras manejaba rumbo a la sierra, me pasó lo peor. Iba por la carretera con la radio encendida, tratando de no pensar en lo que había pasado. Entonces, en la curva, lo vi, parado en medio de la carretera. Era el mismo cabrón. No había tiempo de frenar. Grité y giré el volante con todas mis fuerzas. La camioneta se salió del camino, dando vueltas hasta que me estrellé contra un árbol. Cuando desperté, estaba cubierto de sangre, pero vivo. De algún modo, había sobrevivido. Fue en ese momento cuando entendí que necesitaba ayuda. Si no hacía algo, iba a ser el próximo. Así fue cuando mi compa, el Río, me habló de una bruja que vivía en el monte. Según decía, ella podía protegernos, y en ese punto
Yo ya estaba dispuesto a creer en lo que fuera con tal de salvar mi vida. Al día siguiente fuimos a buscarla. No podía dormir. Aunque intentara ignorarlo, sentía que alguien estaba conmigo en la habitación. Dejé la televisión encendida para que el ruido me hiciera compañía, pero eso solo empeoró las cosas. En un parpadeo, la pantalla dejó de transmitir y solo quedó estática. La imagen de los canales se distorsionaba. Entre los ruidos digitales y el zumbido, escuché un murmullo. Era bajo, gutural, como si alguien estuviera susurrando justo a mi oído. Me giré bruscamente en la cama, pero no había nadie. El frío de la habitación se intensificó. Vi mi aliento salir en pequeñas nubes de vapor. Sabía que no era normal. En ese momento, la televisión dejó de emitir ruido y quedó completamente en negro. Me quedé inmóvil. Sentí una presencia en la esquina del cuarto, aunque no podía verla, pero estaba ahí, lo sabía. Mi celular vibró en la mesita de noche. Lo tomé con las manos temblorosas y vi un mensaje sin remitente. Sentí como la sangre se me iba de la cara. Entonces escuché un golpe seco en la puerta de mi cuarto. No me atreví a moverme, solo escuchaba mi propia respiración agitada. Volvió a sonar un golpe, esta vez más fuerte. La puerta no tenía seguro, así que me incorporé lentamente y me acerqué con cautela. Coloqué la mano en la perilla y la giré lentamente. La puerta se abrió sola. El pasillo estaba oscuro, no había nadie, pero en el suelo, justo enfrente, vi unas pisadas marcadas en el polvo. No eran mías. No esperé más, me vestí de inmediato y salí de la casa sin siquiera apagar la luz. No me importaba nada en ese momento, lo único que quería era alejarme de ahí. Llegué con el único de mis compañeros que aún seguía vivo. Nos encontramos en su casa y él me vio con la misma cara de terror con la que seguramente lo veía yo. Estaba pálido, con unas ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en días. «Me están siguiendo», me dijo en voz baja, con los ojos rojos de tanto desvelo. No necesitaba que me lo dijera. Yo lo sabía, lo había sentido. Nos estaban acechando. «¿Y ahora qué chingados hacemos?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Nos habían dicho que esto pasaría. Habíamos matado a alguien que nos iba a quedar en su tumba. Nos recomendaron buscar una bruja que vivía en la sierra. Era la única opción que nos quedaba. El viaje hacia la sierra fue un infierno. Sentíamos que algo nos observaba todo el tiempo. En más de una ocasión, mientras manejaba, vi por el espejo retrovisor la figura de alguien sentado en el asiento trasero. Pero cada vez que volteaba, no había nadie. Pero lo sabía, no estábamos solos. Cuando llegamos a la cabaña de la bruja, era casi de madrugada. Era un lugar lúgubre, hecho de madera podrida y con velas derretidas en el suelo. El aire olía a hierbas y a carne quemada. La mujer nos esperaba. Nos miró sin sorpresa, como si ya supiera por qué estábamos ahí. «El muerto los quiere llevar con él», dijo con voz seca. No preguntó nada, no nos pidió explicaciones. Solo nos observó con los ojos oscuros y hundidos que parecían atravesarnos. Nos entregó 2 amuletos. Eran pequeños sacos de tela negra, cosidos con hilo rojo. Nos dijo que debíamos de usarlo siempre, que nunca debíamos de quitárnoslo, o que el muerto nos encontraría. Esa noche dormimos en su cabaña. Fue la primera vez en semanas que pude descansar sin sentir que alguien me observaba en la oscuridad. Con el tiempo, los ataques cesaron. Dejé de ver sombras en mi cuarto. Ya no escuchaba murmullos en la noche ni recibía mensajes extraños. Mi compañero también comenzó a verse mejor. El miedo como tal no se había ido del todo, pero al menos podíamos vivir. Nunca volvimos a hablar de eso. Era mejor no mencionarlo, aunque el amuleto que me dio la bruja nunca se apartó de mi cuello. Sin embargo, a veces cuando camino solo en la noche, siento una presencia detrás de mí, y aunque sé que no debo voltear, a veces no puedo evitarlo. Y siempre veo una sombra desaparecer entre la oscuridad. Las veladoras parpadeaban en la penumbra de la habitación. Sobre una pequeña mesa de madera, la figura de la Santa Muerte, cubierta con su túnica blanca, observaba silenciosa. Afuera, la ciudad seguía su curso, sin saber que en ese instante un sicario estaba haciendo un juramento que cambiaría su vida para siempre. Él había crecido con la creencia de que la Santa Muerte protegía a los suyos. En su mundo, donde una bala podía terminarlo todo en un segundo, la fe era lo único que le daba algo de certeza. Pero su devoción iba más allá de una simple creencia. Él había entregado su alma. A cambio, siempre había sentido su sombra cubriéndolo, evitando que las balas lo alcanzaran, que sus enemigos lo atraparan. Hasta ahora. Las últimas noches había empezado a notar algo extraño. No era solo la sensación de ser observado, era algo más profundo. Soñaba con la Santa Muerte hablándole,
exigiéndole algo a cambio de su protección. Pero esta vez no eran más almas de sicarios o policías. Ahora quería algo más valioso, su propia familia. No sé en qué momento empecé a darme cuenta de que las cosas estaban saliendo de control. Siempre he sido un hombre de fe, uno de esos que a pesar de lo que hace, cree en el respeto a los pactos espirituales. En mi mundo, no es raro ver a cabrones con escapularios, crucifijos o veladoras en los altares de la Santa Muerte. Pero yo sí creía de verdad. Le rendía culto con devoción. Cuando empecé en esto, no era más que un perro callejero buscando un hueso. La vida no me había dado muchas opciones. Cuando un jefe me dio la oportunidad de entrar en su organización, no lo pensé 2 veces. Sabía que la muerte era parte del negocio, pero también sabía que si quería sobrevivir, necesitaba algo más que un cuerno de chivo y una camioneta blindada. Por eso le pedí protección a la niña blanca, y ella me la dio. A lo largo de los años, vi morir a compañeros, vi cómo emboscaban a otros y cómo a mí nunca me tocaban. Balaceras enteras donde salí ileso, operativos en los que nunca me atrapaban. Lo que yo no entendía en ese entonces era que todo en esta vida tiene un precio. Los sueños empezaron como susurros. Al principio no le di importancia. Pensé que era el estrés, la paranoia de estar siempre en la mira de los enemigos y del gobierno. Pero después su voz se hizo más clara. Me llamaba. Me decía que mi tiempo se estaba agotando, que la deuda debía ser pagada. En un sueño la vi frente a mí, con su túnica ondeando como si hubiera viento, pero no había nada más que oscuridad a nuestro alrededor. Te he cuidado, pero ahora necesito que hagas algo más por mí, me dijo. Desperté empapado en sudor, sintiendo un frío en los huesos que no se me quitaba ni con tragos de tequila. Los días siguientes fueron peor. Escuchaba susurros mientras manejaba, veía sombras en los espejos. Al principio pensé que eran mis nervios jugándome una mala pasada, pero cuando empecé a encontrar mis veladoras apagadas por la mañana y la figura de la Santa Muerte movía de su lugar, supe que esto era real. Un día después de una entrega de mercancía, fui a buscar un brujo en un pueblo apartado, un viejo que según esto tenía conexión con el más allá. Cuando le conté lo que me pasaba, se quedó en silencio por un rato. Luego, sin mirarme, me dijo: no puedes deshacer un pacto sin pagar el precio, y el precio ahora es uno de los tuyos. Sentí que me caía el 20 de golpe. La niña blanca no me pedía la vida de mis enemigos. Ahora quería algo más cercano, quería un sacrificio de mi propia sangre. Me negué, largué de ahí sintiendo un vacío en el pecho. No podía hacerlo, no iba a hacerlo. Pero los días pasaban y la sensación de que algo me estaba siguiendo era cada vez más fuerte. Mi hermano menor empezó a enfermarse sin razón aparente. Mi madre decía que la fuerza se le iba de poco. Cada noche se despertaba gritando, con la piel helada y los ojos perdidos. Entonces entendí lo que estaba pasando. No me estaba dando opciones. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la pistola en la mano, mirando la figura de la Santa Muerte en la esquina del cuarto. No se movía, pero la sentía más viva que nunca. Mi corazón latía como tambor de guerra. A las 3 de la madrugada me quedé dormido unos minutos, y entonces vino la pesadilla. No estaba en mi cuarto, estaba en un lugar oscuro, rodeado de velas y con la Santa Muerte enfrente de mí, enorme, con su hábito negro ondeando como si el aire la abrazara. En una mano tenía su guadaña y en la otra un reloj de arena. Su voz retumbó en mi cabeza, fría como la muerte misma. Ya sabes lo que tienes que hacer. Desperté de golpe, empapado en sudor. Era la primera vez que no me pedía algo con indirectas. Esta vez era una orden directa. Algo en el ambiente me hizo entender que nada había cambiado. Los días pasaron y la presión en mi pecho no se iba. Ya no soñaba con ella, pero ahora sentía su presencia cada segundo del día. No importaba dónde estuviera, en una casa de seguridad, en un bar, en la carretera. Siempre había una sombra en el rabillo del ojo, un escalofrío recorriéndome la espalda, algo mirándome, esperando. Lo que hice no sirvió de nada. ¿Sería porque mi hermano no era suficiente? ¿O porque la Santa Muerte no se conforma con lo que a uno le da? Un día en una cantina al borde de la carretera, el viejo que sabía esas cosas me miró a los ojos y me dijo algo que se me quedó grabado. A la muerte no se le engaña. Si le das algo, siempre te va a pedir más. Y cuando ya no tengas que darle, te toma a ti. Sentí un vacío en el estómago. No respondí nada, solo asentí y me fui de ese lugar. Sigo aquí, esperando. No sé cuándo vendrá por mí, pero sé que vendrá. No sé si será un accidente, una bala perdida, o simplemente que me dormiré y ya no despertaré. Pero lo sé,
y cuando llegue el momento, no voy a correr, no voy a pelear, porque un trato es un trato y la Santa Muerte siempre cobra. La casa de seguridad estaba alejada de cualquier población, un lugar aislado, donde ni las patrullas ni los rivales se atrevían a acercarse. Esta casa había sido diseñada para situaciones como esta, un escondite perfecto para hacer negocios sucios. Durante días, un grupo de sicarios se mantuvo allí, cuidando a un prisionero que esperaban poder negociar. El rescate ya estaba confirmado, el dinero listo para ser entregado, y después, su destino estaba sellado. Una vez que recibieran el pago, no quedaría rastro del hombre. Lo más seguro, pensaban, sería matarlo para no dejar cabos sueltos. Pero cuando el rescate finalmente llegó y el prisionero fue ejecutado como estaba previsto, las cosas empezaron a cambiar. En la casa, las noches se volvieron extrañas. Al principio fueron solo ruidos, susurros, apenas audibles en la oscuridad, la sensación de que alguien los observaba. Sin embargo, lo que en un principio parecía una simple paranoia, comenzó a transformarse en algo más siniestro. Las voces se hicieron más fuertes, los pasos más cercanos. Algunos de los sicarios empezaron a hablar entre ellos, preguntándose si estaban alucinando o si realmente había algo más detrás de todo esto. Poco a poco los hombres comenzaron a dudar de su seguridad. La casa que antes parecía tan segura, ahora se sentía como una trampa, como si algo o alguien estuviera esperándolos. Los ruidos continuaron durante días. Cada uno de ellos empezó a sentirse perseguido por una presencia invisible. Pero la peor parte no fue la intranquilidad. Lo peor fue cuando comenzaron a morir de uno por uno, de manera extraña. Accidentes, paros cardíacos repentinos, caídas fatales. Nadie podía entenderlo, pero las muertes no dejaban de ocurrir. Solo un par de ellos lograron sobrevivir. Algo estaba claro. Esta casa ya no era solo un refugio, sino que algo más se había quedado allí, esperando para cobrar una deuda que no se había saldado. Yo estaba con ellos esa noche. El trabajo siempre es el mismo. Capturamos a alguien, pedimos el rescate, lo matamos cuando ya no nos sirve. Todo claro, todo calculado. Pero esa vez algo no salió bien. Cuando el diablo nos dijo que el prisionero ya no servía, que lo matáramos, no me sentí tranquilo. No sé, quizás fue la forma en que lo dijo, o tal vez la casa en la que estábamos. Todo en ese lugar me hacía pensar que algo no encajaba. Los demás no decían nada. Estábamos acostumbrados a la violencia, al sufrimiento de los demás. Pero esa casa, esa maldita casa, sentía que no era como las otras. El aire estaba raro, pesado, como si no pudiéramos respirar bien, como si estuviéramos siendo observados. Me traté de quitar esos pensamientos de la cabeza. No iba a ser el primero en parecer débil. La noche pasó tranquila, al menos al principio. Pero después, a eso de las 2 de la madrugada, comenzaron los ruidos. Al principio no les presté atención. Pensé que era el viento o algo normal en una casa vieja, pero cuando escuché pasos que venían de un pasillo vacío, mi cuerpo se tensó. Miré a mis compas, pero ellos seguían dormidos. Me levanté y caminé hacia el pasillo, con la pistola en la mano sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero no había nada. Cuando regresé a la sala, sentí un frío en el aire, y entonces lo escuché. Era un susurro, algo que me decía mi nombre. Pensé que estaba loco, que era la paranoia, pero no podía ignorarlo. Nadie estaba ahí, y aún así sentía que algo me estaba observando. Algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero esos ruidos no pararon. Lo peor era que no podían ser explicados. Había noches en las que, si apagábamos las luces, todo se ponía aún más raro. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si estuvieran danzando alrededor de nosotros, pero cuando mirábamos no había nada. Pensábamos que nos estábamos volviendo locos, que el encierro y la tensión nos estaban afectando. Pero al tercer día, uno de los chicos desapareció. Habíamos estado jugando cartas, riendo, cuando de repente se levantó para ir al baño, pero nunca regresó. Fuimos a buscarlo, pero no lo encontramos. El diablo no quería que hiciéramos ruido, que llamáramos la atención, pero yo estaba inquieto. Cuando entré al baño vi las huellas de sus botas en el suelo, pero no había rastro de él. La puerta estaba cerrada, nadie lo había visto salir. El miedo empezó a meterse en los huesos de todos. Los demás empezaron también a escuchar voces, y ahora nos quedaba duda de que no era nuestra imaginación. Esa casa estaba maldita, y tal vez era el alma del prisionero, al que habíamos matado sin pensar. A lo largo de esa noche nos dimos cuenta de algo más. Cuando los ruidos comenzaban, el prisionero se reía. Su risa profunda resonaba en las paredes de la casa y
nos congelaba la sangre. No podía ser posible, pero lo era. Al día siguiente, el diablo decidió que teníamos que salir de ahí. Ya estuvo bueno de esto, dijo. Nos dijo que empacáramos rápido, que no importaba lo que dejáramos atrás. Todos queríamos salir de ahí, pero sabíamos que algo nos seguía. No podíamos dejarlo tan fácilmente. Mientras salíamos, escuché un sonido de pasos detrás de mí. Me giré, pero no vi nada. Entonces vi a otro de los chicos caer. No fue un accidente. La mirada en sus ojos decía todo. Él había visto algo. Al caer al suelo, su respiración se detuvo de inmediato, como si hubiera sentido el golpe de la muerte sin previo aviso. La muerte de uno de los nuestros fue un golpe bajo. Nadie en el grupo dijo nada, pero todos sabíamos que la casa ya no era un refugio, sino una tumba. Fuimos saliendo y a cada paso sentíamos el peso del ambiente. Era como si algo nos estuviera siguiendo, algo que no podía ser detenido por las paredes de esa casa o por la distancia que poníamos entre nosotros y ella. Pero lo peor estaba por llegar. A medio camino, justo cuando comenzábamos a ver el final de ese maldito lugar, sentí una presión en el pecho. Mi respiración se aceleró, el aire se sintió espeso y mi visión comenzó a nublarse. Miré a mi alrededor y vi a los demás igual. Todos teníamos la misma expresión de terror. Algo estaba por suceder. Nos detuvimos en seco, pero nadie dijo nada. En ese momento, todo el grupo ya sabía lo que se venía. De repente, se escucharon pasos, lentamente, como si alguien estuviera caminando hacia nosotros desde el fondo del camino. Miré al frente, con mi mano instintivamente, fue hacia la pistola, pero no había nada, solo el eco de esos malditos pasos resonando en mi cabeza. Y ahí lo vi, un hombre, parado en medio de la carretera, con una expresión vacía, como si fuera un cadáver caminante. Estaba pálido, con la piel quemada y el rostro desfigurado, como si lo hubieran torturado. Pero lo peor era su mirada, vacía, penetrante. No pude moverme, los demás parecían paralizados. Intentamos hablar, pero nuestras voces se apagaban antes de salir. Mi corazón latía con fuerza. En ese instante comprendí que era él, el prisionero, al que habíamos ejecutado, el que ahora regresaba de la muerte para cobrar lo que habíamos arrebatado. No era un simple espíritu, era algo mucho más oscuro. Estaba buscando venganza. En cuanto la figura se acercó más, uno de los chicos empezó a toser, a respirar con dificultad. Sus ojos se desorbitaron y su cuerpo empezó a retorcerse como si algo le estuviera aplastando desde adentro. Sin poder hacer nada, cayó de rodillas y en un parpadeo murió. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. El miedo se apoderó de todos y, como en un trance, empezamos a correr, sin rumbo, solo buscando alejarnos de esa presencia. Pero no importaba cuánto corriéramos, esa sombra parecía seguirnos a todas partes. Desperté en una casa distinta, con el cuerpo adolorido y con la mente hecha un lío. No sabía si todo lo que había pasado era real, o si simplemente lo habíamos soñado entre la desesperación. Pero cuando vi a mi compañero, el que logró sobrevivir junto conmigo, su rostro pálido y sus ojos vidriosos me hicieron darme cuenta de que no había escapatoria. Nos habíamos enfrentado a algo que no podíamos controlar. El prisionero, el alma de esa casa, era ahora solo un espectro buscando venganza. Estaba claro. Nos habíamos metido con algo mucho más grande que nosotros. Pensamos que huir de la casa sería suficiente, que alejarse de la zona solucionaría las cosas, pero la verdad es que ya estábamos marcados. Nadie que estuviera ahí podía escapar de esa maldición. El brujo nos dijo que lo único que podíamos hacer era regresar y destruir el lugar, quemar la casa, quemar todo lo que quedara de ese maldito refugio. Pero sabíamos que eso no solucionaría nada. El daño ya estaba hecho. La casa no era el problema. El problema éramos nosotros, lo que habíamos hecho. Pero no nos quedaba otra opción. Ya estábamos atrapados. La casa de seguridad se había convertido en nuestra prisión, y la única forma de salir con vida era aceptar que el mal ya nos había marcado. Hoy me encuentro solo, sin compañeros, sin aliados. El que quedaba a mi lado también desapareció. Nadie más ha sobrevivido. Cada vez que paso por una carretera o miro una sombra al atardecer, siento la misma presión en el pecho. El susurro en la oscuridad no se ha ido. Siento su presencia, siempre cerca. La sensación de que algo está observándome, esperando el momento exacto para venir a cobrarme la cuenta. A veces me pregunto si esa casa realmente estaba maldita, o si simplemente nosotros éramos los que estábamos condenados. En cualquier caso, mi alma ya no me pertenece. El prisionero ya me la arrebató hace mucho tiempo. No hay redención para mí, solo me queda esperar, porque sé que en cualquier momento la deuda será saldada, y cuando llegue mi último día,
El prisionero volverá, y esta vez no habrá lugar donde esconderse. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra venganza para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.